Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo dijo: porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Porque el que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Bien. Este pasaje de Mateo capítulo 13, sobre una parábola que el Señor Jesús les había dado a los discípulos desde el versículo 1, donde les habló sobre la parábola del sembrador y les dijo que el sembrador salió a sembrar y mientras iba hacia el lugar de la siembra, unas semillas cayeron junto al camino, otras entre pedregales, otras entre espinos y otras en buena tierra. Y le preguntan a los discípulos: ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Jesús les había explicado a ellos la parábola del sembrador porque ellos le preguntaron: Señor, no entendemos, y les explicó a los discípulos. Pero después, entonces es donde ellos le dicen: ¿por qué? O sea, les dijo: ¿por qué nos explicas a nosotros y por qué no les explicas a ellos? ¿Por qué les hablas en parábolas? O sea, una parábola es un ejemplo donde lo que hace es una ilustración, un ejemplo de algo para que se pueda entender lo que el Señor quiere decir. Por lo menos en Isaías capítulo 55, versículo 11, dice en ese versículo: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con la cual la envíe. Bueno, en el versículo 10 el Señor dio un ejemplo para compararlo con la palabra. Y el ejemplo fue que así como la lluvia cae de los cielos y empapa la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, luego dice: así será mi palabra. O sea, que una parábola es un ejemplo, una ilustración, pero no dice directamente la enseñanza. Otras parábolas, muchas parábolas hay en la Biblia. El Señor habló del reino de los cielos es semejante a una red, el reino de los cielos es semejante. O sea, dio muchos ejemplos para que los discípulos entendieran, pero también, ¿qué es lo que uno puede ver? Que cuando el Señor dice: ¿por qué les hablas a ellos de esta forma y por qué no les hablas como nos hablas a nosotros? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué les hablas en parábolas? O sea, ¿por qué no les hablas claro? ¿Por qué no les hablas sencillo? Y la respuesta del Señor fue: porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios. Fíjese bien. Le estaba diciendo: a ustedes discípulos es dado a conocer los misterios, o sea, algo que no está claro. En Deuteronomio 29, Dios dio una palabra y dijo que las cosas reveladas eran para los hombres, pero que las cosas secretas eran para Dios. O sea, hay cosas que Dios no va a explicar de una forma clara y hay cosas que las va a dar de alguna forma en parábolas. Ahora, ¿por qué razón el Señor
habla de esta manera. En el libro que el Señor me permitió sacar, que se llama Revelación del Yo Soy, el primer capítulo habla de lo que es la revelación y por qué habla Dios de esta forma y por qué no se entiende, por qué algunos entienden y por qué no, otros no entienden. Y la explicación que doy en ese comienzo del libro dice que Dios, cuando llamó al hombre y a la mujer, le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del jardín no puedes comer, porque si comes de él morirás. O sea, eso está muy explicado, ¿verdad? Coman de todos menos de este, clarito. Como Dios lo dijo públicamente, por decir abiertamente, también lo oyó el diablo. Y por eso fue que el diablo, que estaba en los aires, que fue un ángel creado por Dios, que se reveló a Dios, vino y habló con la mujer y comenzó a hablarle sobre ese fruto que no se podía tomar. Entonces vemos que Dios al principio comenzó hablando muy explicado, pero la razón para que no hubiera una claridad era para que el diablo no la agarrara. Esa es la razón de la revelación, que no todos entienden lo que Dios quiere decir en la Biblia. Por eso es que el Señor dice en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer vendrá el que vencerá al enemigo. Pero no dijo cuál era ese hijo ni cuál era esa mujer. Y por esa razón el diablo comenzó a causar en Abel que matara a su hermano Caín, porque él no tenía claridad de quién era. Y también cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés, que se dijo que estaba el libertador, entonces mandó a matar niños porque no sabía cuál era. Pero el mismo Señor permitió que Moisés lo pusiera en una canasta y llegara a Egipto. Entonces lo que vemos con esto es que el Señor habla en parábolas a través de esta forma que se llama revelación. Y revelación, la palabra revelación tiene que ver con ver lo que otros no ven. Por eso dice este pasaje, el pasaje de Mateo 13, que le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Y entonces les dice: porque a vosotros ha sido dado el conocer los misterios, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene le será quitado aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Bueno, muchos también dirán: pues con razón no entiendo la Biblia, ¿verdad? Que algunos dirán: por más que leo no entiendo, y por más de que me explican digo amén, pero no entiendo. ¿Verdad que ocurre esto? Que uno dice: no entiendo lo que dice la Biblia. Bueno, la Biblia es palabra revelada de Dios, palabra explicada, pero que no todos la van a entender, y por eso es que quien no entiende no le cuadran pasajes de la Biblia. Hace años, muchísimos años, no sé qué año sería, como el 90, por ahí 91, yo trabajé con un peruano. Este peruano tenía repuestos y yo trabajé con él. Y yo, mi pensamiento, creo que estaba yo como acercándome al Señor. Debe ser por eso que yo conversé con él sobre el tema de la Biblia. Entonces él me decía: a mí no me gusta eso de la Biblia, porque yo no entiendo cómo es que Dios dice que entregó a su hijo para que se muriera. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Eso dijo él. Entonces él dijo: por eso es que yo no busco a Dios, porque yo no entiendo cómo Dios entrega a su hijo para que se muera, que es que por amor a los demás. Eso no tiene gracia. Entonces, pues yo, como tampoco sabía, no le dije nada, pero yo dije: bueno, yo creo que diría yo, porque ni me recuerdo qué pensé, yo dije: bueno, algún día entenderé yo también, pero yo sé que esto tiene que ser bueno. Hoy entiendo que realmente es bueno lo que Dios hizo y hace con nosotros. Amén. Bueno, la enseñanza se llama revelación. De oído oiréis y no entenderéis. ¿Por qué les hablas en parábolas?
Fíjese bien que dice, porque a ellos no ha sido dado a conocer los misterios. Ajá, ¿a quiénes? A los maestros de la ley, a los judíos, porque eran ellos los que los discípulos decían, ¿por qué no les hablas claro a ellos? ¿Por qué no les explicas clarito? Entonces la respuesta de Jesús, creo que es versículo 12, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, para entender más lo que el Señor quiso decir en el versículo 12 y 13 de Mateo 13, lo volvió a decir el Señor Jesús en Mateo 25. En Mateo 25 del versículo 14 hasta creo que es el 31, el Señor Jesús habla de los talentos. Y les da una parábola de los talentos. Les dice que un hombre se fue de viaje y le dio a cada uno según su capacidad, 5, 2 y 1. Y cuando el hombre regresó, le pidió cuentas y al que le fue dado 5, produjo 5. El Señor le dijo, buen siervo, bueno y fiel. Al que le dio 2, produjo 2 y le dijo, buen siervo fiel. Y al que le dio 1, que agarró y guardó ese talento, le dijo, siervo malo y negligente, ¿por qué no llevaste aunque sea para el banco ese dinero? Y vuelve y les dice lo mismo que le dijo el Señor en Mateo 13, versículo 29, Mateo 25, las mismas palabras. Mire cómo dice, porque a todo al que tiene le será dado y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora uno como que entiende más por qué razón el Señor Jesús le dijo a los discípulos que ellos no entendían, porque al que tiene se le dará más y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús en la parábola de los talentos y en Mateo 13, que son las mismas palabras? Fíjese que Mateo 13 tiene que ver con una parábola que les dijo, no entienden los judíos. Pero aquí no les está hablando con algo que no entienden, sino que no produjeron lo que les dio. Esto quiere decir que al que se le da y no produce lo que se le da, no va a recibir más. Porque el que se le dio 5 y 2, produjeron más. Pero al que guardó el talento, no hizo nada. Esto quiere decir que los maestros de la ley recibieron y tuvieron el privilegio, porque ellos fueron los privilegiados de ser el pueblo escogido por Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel se formó en ellos y los maestros de la ley eran los privilegiados, eran los, mejor dicho, los premiados. Pero como ellos no produjeron, ¿y por qué no produjeron? ¿Por qué no dieron nada? Porque cuando vino Jesús, ellos no entendieron que Jesús era el Mesías, sino que ellos creyeron que tenían la razón en su conocimiento, y ese conocimiento que lo cambiaron por tradiciones les impidió ver que ese Jesús era el Mesías. Entonces, por esa razón, el Señor Jesús le dice a ellos, al que tiene se le da más, pero al que no tiene, o sea, ¿cómo ellos no tenían? Ellos tenían el conocimiento de la ley de Dios, pero se quedaron en tanto estudio de conocimiento que comenzaron a poner obstáculos a Jesús cuando vieron que venía, cuando vieron que sanaba en sábado. Entonces obstáculos, impedimentos, ¿por qué sanas en sábado? O sea, en vez de producir, en vez de ser, lo lógico es que en una empresa, para entenderlo un poquito mejor, lo lógico es que en una empresa, para poder colocar entre un grupo de empleados y seleccionar a alguien como gerente,
Lo lógico es que se nombre al que tiene más preparación, al que tiene más experiencia, al que tiene más estudio, ¿verdad que sí? Eso es lo lógico. Pero el Señor lo que hizo fue que Él vino y lo lógico era que ellos eran los preparados, que ellos eran los estudiosos, pero como se encerraron en creer de que por ser los escogidos por Dios hacían lo que les parecía, terminaron perdiendo la bendición, y por esa razón el Señor le dijo que todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Quiere decir que tendremos claridad, revelación de lo que Dios dejó escrito o habla por el Espíritu cuando damos fruto de lo que el Señor nos da. Quien no produce lo que le es dado no recibe revelación, no entiende los misterios del reino de los cielos. Mire, hermanos, esta congregación, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo con esta congregación desde antes del año 2000? Desde los comienzos comenzó a dar revelación y revelación y revelación. O sea, revelación significa ver lo que otros no ven, porque eso es revelación. Y no es ver algo diferente a lo que está, sino lo que está que no lo han querido ver, porque no lo entienden. ¿Qué ocurrió con todos ellos? Perdieron el privilegio de recibir del Señor. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que Jesús vino por su pueblo. O sea, Él vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, dice en muchos pasajes. Pero ¿qué ocurrió? Ellos no lo entendieron, no lo recibieron, les pareció que era falso. No entendieron que Jesús era el Mesías. Versículo 15 de Mateo 13, les leo otra vez. ¿Por qué no entendieron y no recibieron revelación? O sea, no recibieron claridad de lo que dice la Biblia, o de lo que dejó escrito el Señor y de quién era Jesús. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo, esa fue la otra respuesta por la cual Jesús les dijo, ¿por qué ellos no entendieron? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué quiere decir que el corazón de Israel se engrosó? Se creció, se endureció y se hizo un corazón de piedra. Fíjese que el mismo Señor llegó a decir que Él les cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Si han leído ustedes esos versículos? Que los dicen los profetas Jeremías, y también lo dice el autor a los Hebreos, también dice ese mismo versículo, el corazón de este pueblo se ha engrosado. El Señor va a cambiar a Israel ese corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces les dijo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Fíjense bien, pongan atención lo que dice estos versículos. Tener revelación, entender la Escritura, entender los misterios de Dios, dice, no sea que vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno entiende la palabra, que cuando uno comprende lo que está escrito, que cuando uno entiende lo que el Espíritu Santo nos habla, nos trae sanidad. Entendemos. O sea, es tan importante comprender la Escritura que nos sanamos, que nos convertimos. Por eso dice, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto nos muestra que no tener claridad de la palabra trae enfermedad y trae no convertirse. ¿Por qué la revelación?
Cualquiera puede decir, pero ¿para qué me interesa a mí la revelación? Yo lo que necesito, puede decir alguien, yo lo que necesito es aceptar a Jesús, ser sano, ser bendecido, ¿verdad? Librarme de la condenación. Eso es lo que puede decir muchas personas, que lo que necesitamos es ser salvos y ser sanos. Lo que necesitamos es estar bien. Pero resulta que si usted no entiende la constitución de la Biblia, si usted no entiende el manual de la Biblia, usted va a ser una persona enferma, una persona con problemas, una persona complicada, una persona con resentimiento, una persona con odio, una persona que no prospera, porque cuando uno entiende la Escritura está llena de consejos de Dios. Porque el pueblo de Israel es tan próspero, porque ellos recibieron consejos de Dios por todo el tiempo. Desde que los llamó, ellos fueron recibiendo enseñanzas y mandamientos, y por eso el Señor les dio muchas enseñanzas al pueblo de Israel a través de los profetas. Por eso hoy nosotros vemos que el pueblo, que la gente de Israel son muy ricas, son muy prósperas. Vemos esto entonces, que Israel es bendecido. ¿Qué impide a las personas no tener claridad, no entender la Escritura? ¿Por qué hay personas que uno les habla y no entienden? La profesión a veces los perjudica. Y cualquiera puede decir, entonces, ¿cómo es eso? Debemos estudiar, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, y el Señor dice que nos esforcemos. Pero cuando digo esto es cuando alguien cree que va a entender la Biblia porque es un doctor, porque es un abogado. Eso no se entiende por estudio. Eso se entiende es por ser una persona sencilla que le pide al Espíritu Santo que le dé claridad en la palabra. No es porque yo estudié que tengo que tener un nivel alto para entender la Escritura. No es por eso que se entiende la palabra. ¿Qué más impide que la persona pueda entender, captar lo que Dios dice? La experiencia que tiene con sus años de trabajo, puede a veces llegar a creer que por esa razón entiende, y más bien eso es lo que hace no entender cuando cree que la tiene que entender porque alguien ha vivido muchos años de vida y por esa razón la tiene que entender. No, la entiende solamente alguien que es sencillo y le dice: Señor, dame sabiduría para entender la Escritura. Amén. Así que no es por estudiar, ni siquiera por estudiar teología, porque el estudio de teología es muy bueno porque nos enseña cosas de la Biblia muy bien, pero para poder usted entender la palabra, lo que tiene que estar es en comunión con Dios. Lo que tiene que ser es una persona sencilla y humilde y decirle: Señor, yo quiero aprender lo que dice tu palabra. Espíritu Santo, muéstrame lo que dice tu palabra. Y así nosotros es que entendemos que el estudio muy bueno, todo eso es bueno, pero lo más importante es pedir al Señor que nos dé la sabiduría para entender la Escritura. Amén. Bien. ¿Qué quiere decir revelación aparte de muchos conceptos que hay? Como les dije, en el libro Revelación del Yo Soy, el primer capítulo habla todo lo que es revelación, que no he dicho casi nada de lo que está en el libro. Estoy diciendo otras cosas. ¿Por qué hablar de la revelación? ¿Qué es revelación? Si yo busqué sinónimos de la palabra revelación, y los sinónimos de revelación es explicación, información, manifestación, descubrimiento, sabiduría, entendimiento. Todo esto tiene que ver con revelación. Madurez, claridad, comprensión, ver lo que otros no ven. Vuelvo y les digo, los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y les dijo:
porque a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios de Dios, pero a ellos no, porque al que tiene le será dado y al que no tiene le será quitado aún lo que tiene. Y porque este pueblo ha engrosado su corazón y no quieren entender. Por esa razón les terminó diciendo, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Revelación tiene que ver con ver lo que otros no ven y oír lo que otros no oyen. O sea, es un privilegio lo que el Señor le dio a los discípulos, pero también es un privilegio lo que el Señor nos está dando a todos nosotros. Mire, revelación tiene que ver con sabiduría, con entendimiento. Primera carta a Corintios 2, versículos 6 al 10 dice lo siguiente. Dijo Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Fíjese, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, una comparación. Pero una sabiduría no de este mundo, no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Bien. Fíjense bien lo que les quiero decir con esta enseñanza, que ya ustedes la van a entender si no la han agarrado. Pablo dijo que ellos hablan sabiduría, no como los sabios del mundo, porque los sabios del mundo crucificaron al Señor con toda y su sabiduría que tenían. Y terminó diciendo sabiduría que fue revelada por el Espíritu. Yo estuve orando toda esta semana, desde los primeros días del mes, orando y orando, Señor, háblame, háblame, pero no de la predicación del domingo, sino estaba diciendo, Señor, háblame para la iglesia, deme una palabra para la iglesia, pero no una palabra, vuelvo y digo, no para el domingo, sino una palabra que la tomemos para la iglesia. ¿Qué quiere usted hacer con nosotros en este año? ¿Qué quiere hacer con la renovación carismática, nacer de nuevo? Y estuve orando y orando todos estos días, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, no entiendo, Señor, ayúdame. Esa es la oración que cada quien tiene, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad que tiene. El que está enfermo, pues Señor, sáname, Señor, ayúdame. El que tiene deuda, Señor, ayúdame para pagar. Pero la oración mía era, Señor, muéstrame, Señor, ¿qué hago? Y este martes me levanté, pero tuve un sueño. Y en ese sueño yo veía, no sé si era una mesa blanca, no sé si era solo un mantel, pero habían bastantes libros, más de 5 libros. Bastante, no eran 2 ni 3, se veían bastantes libros abiertos. Y yo no veía las escrituras, porque yo no puedo decir que yo vi lo que estaba escrito en los libros. Eran varios libros, pero escuchaba esta palabra que me decía el Señor. Me decía, revelación, 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 revelación. Eso fue todo el sueño. Revelación, revelación, revelación. Y yo dije, Dios mío, lo lógico era, por decir, que uno se pone como a dar vueltas y preguntar, ¿no? ¿Por qué no fue un solo libro abierto que dijera revelación? Un solo libro abierto se entiende que es la Biblia, porque revelación tiene que ver con la palabra. Pero eran varios libros abiertos que decían revelación, 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 revelación. Y no veía a nadie, sino veía esos libros y escuchaba esa palabra, revelación, revelación, seguido. Y yo me pongo a preguntar todavía al Señor, Señor, ¿por qué tantos libros y qué tiene que ver tantos libros? Pueden ser varias Biblias, diferentes versiones, pero también pueden ser libros que tienen que ver con leyes. Y la revelación tiene que ver con tener claridad de la ley de Dios. Revelación tiene que ver con tener claridad con lo que Dios dice. Desde que estábamos en la Iglesia Católica, desde el año 95 tal vez,
Desde ese año comenzamos, por lo menos yo comencé a preguntarme por qué dice la Biblia y por qué los sacerdotes hacen otra cosa. Y yo comencé a preguntar al Señor desde ese tiempo: Señor, muéstrame qué dijiste a los apóstoles. Señor, muéstrame qué fue lo que usted realmente le dijo, porque es que hoy como que todos le dan interpretación a lo que usted dice en la Biblia que dijo. Entonces mi oración era: Señor, háblame, Señor, explícame, Señor, muéstrame. Yo no quiero confundirme, yo no quiero ser otro más, yo no quiero ser un cristiano más, sino que quiero tener claridad de lo que usted enseñó a los apóstoles. Y como pregunté y pregunté y pregunté por mucho tiempo, el Señor comenzó a darme claridad de la Biblia y comencé a entenderla. ¿Qué quiere decir esto? Que entender lo que está escrito me va a ayudar a mí a ser sano, porque sé que voy a usar el nombre de Jesucristo y no voy a usar otro nombre. Cuando uno no entiende la Biblia, el que no entiende la Biblia hace lo que dicen los que no entienden la Biblia y le dicen: pídala a cualquier santo, porque no entienden la Biblia, porque no tienen revelación. Como no tienen revelación, le piden a cualquier cosa que se mueva: pídele, que por ahí está Dios. Pero como uno entiende, entonces dice: no, la Biblia dice y yo digo lo que la Biblia dice. Y si Jesús dijo que en el nombre de Él pidiéramos, pues pido en el nombre de Él y no necesito de pedir otro nombre. Eso se llama tener claridad en la palabra. Entonces, el tener claridad en la palabra nos va a ayudar a nosotros a estar sanos. El tener claridad en la palabra nos va a ayudar a nosotros a ser sabios. Fíjese que el Señor le dio revelación a José de sueños. José, creo que fue el hijo de Jacob. Él tuvo revelación, interpretación de los sueños. Y cuando el faraón lo llamó y le dijo que le explicara ese sueño que había tenido de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿qué hizo José? Interpretó el sueño, porque Dios le mostró qué quiere decir. Y como Dios le mostró qué quiere decir, el faraón dijo: pues ¿a quién voy a poner como administrador de Egipto sino a usted? ¿Por qué razón? Por tener revelación. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón dijo: Señor, dame sabiduría. Revelación tiene que ver con ser sabio, entender la Escritura, entender lo que Dios dice. Y por esa razón el Señor le dio sabiduría a Salomón. Entonces, hermanos, eso fue lo que hizo el Señor: decirme revelación, revelación, revelación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en la actualidad? Que en Venezuela, si no saben algunos, si no ven televisión y si no tienen nada, si solamente están en la casa quieticos y no preguntan ni nada, pero yo creo que todos saben que en Venezuela hay conflicto de poderes. ¿Por qué conflictos? Porque está el presidente de la República, que tiene poder, pero está la Asamblea Nacional, que también tiene poder. Y la Asamblea Nacional es donde ellos, los que hay elegidos o no elegidos o como sea, todo ese zaperoco, pero ellos son los que, de acuerdo a todos, forman leyes. Y yo no puedo decir si el presidente, la Asamblea o el Tribunal Supremo de Justicia tiene la razón, porque yo no me voy a matar la cabeza por eso. Pero si ellos tuvieran revelación de la palabra, sabiduría, entendieran que la Constitución de Venezuela y la autoridad del presidente y la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, para que sea aprobada por Dios, tiene que estar de acuerdo a los principios de Dios, no a lo que le parece el hombre. Por esa razón es que yo les dije en las elecciones pasadas: no se maten la cabeza, porque, digamos, ganó la parte de la oposición la Asamblea, pero como ellos pueden cambiar las leyes, también pueden poner leyes donde aprueben el matrimonio de homosexuales, donde aprueben un poco de cosas que pueden hacer. Y con eso no quiere decir que estoy
mirando para acá o mirando para allá. No, yo estoy con el que tiene la ley verdadera, que es Dios. Amén. Yo no me mato la cabeza con uno con otro. Pero eso es lo que está pasando. Que quieren cada quien formar sus leyes, y este tiene poder, este tiene poder, este tiene poder, pero el único que tiene la última palabra se llama Dios. Revelación tiene que ver con eso también, porque se necesita revelación para poder entender lo de las leyes. Porque mire, tan tremendo la situación de las leyes, hasta en la contabilidad. Yo me sorprendo cómo en la contabilidad me han dicho varios contadores, y uno dice, pero es que esto no debe ser así. Le dije yo a unos contadores, a los que manejan la contabilidad de la iglesia y el colegio. Le digo, pero es que esto no puede ser así. Que me dicen ellos, no, lo que pasa es que es de acuerdo a la interpretación que se le dé al código de la contabilidad. Le digo yo, es que eso no debería ser así. No es por interpretación, es lo que dice la contabilidad. Igualito es con las leyes de la asamblea y del tribunal y el presidente. Es lo que Dios dice. Si Dios dice esto, hagámoslo, aprobemos ley. Pero si no, está en contra de Dios. Y si está en contra de Dios, no va a respaldar Dios a nadie de esta gente. Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor me hablaba. Revelación, revelación, revelación. En todas las áreas debemos tener sabiduría. Usted tiene que tener sabiduría. Cuando usted tiene sabiduría, usted da consejo de acuerdo a Dios, no consejo de acuerdo a lo que a usted le parece. Nosotros tenemos que dar consejo de acuerdo a lo que dice Dios, no de acuerdo a mi experiencia que obtuve, que me fracasé o no fracasé. No, esa experiencia no puedo aplicarla para dar un consejo. Yo debo aplicar lo que dice la Biblia. Eso es revelación. Amén. Entonces, hermanos, el Señor lo que quiere hacer con ustedes y conmigo es que le pidamos al Señor, Señor, quiero entender lo que dice la Escritura porque yo quiero ser una persona de éxito. Si usted entiende el consejo de la palabra, mire, hay algunos que le están preguntando al Señor que le dé revelación si hay que darle a Dios lo que es de Dios o no. Bueno, algún día van a entender que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Han entendido que hay que darle al César porque si no se los llevan presos porque no pagan. Pero como con Dios no veo problema, no me llevan preso ni nada, pero está trancada la bendición. Pero cuando usted entiende que hay que darle a Dios lo que es de Dios, porque eso se llama entender la Escritura, revelación, entonces dice, yo le voy a dar a Dios porque Dios me va a bendecir. Amén. Pero el que no entiende la Escritura, por eso dice, por más de que oyen, no entienden, ni ven, no entienden. Ahora, ¿cuál es la razón por la que algunos no entienden? Les termino diciendo lo mismo que dije ahí. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y no entienden. ¿Qué es un corazón endurecido y engrosado? Dice, y oyen pesadamente. Un corazón endurecido y engrosado es cuando alguien ha tenido una mala experiencia y entonces dice, me la hicieron. La mujer dice, no vuelvo a tener novios. Su corazón se le endureció. ¿Por qué razón? Porque la burlaron. Eso se llama un corazón endurecido, ¿verdad? Igualito a alguien que fracasó. Entonces endurece su corazón y dice, yo no vuelvo a invertir, yo no vuelvo, me quedo así. Se endureció su corazón. Igual ocurre en la parte cristiana. No, que voy a la iglesia y Dios no me responde. Endureció el corazón. Pero ¿por qué no pregunta y se dice, ¿será que es que yo creía que le doy a Dios por darle y Dios tiene que responderme porque yo soy yo? No, hermanos. Pidámosle al Señor que le entreguemos este corazón de piedra, esa dureza del corazón que tal vez por fracasos y situaciones del pasado hemos endurecido el corazón y esto nos impide
entender la Escritura. Yo necesito entender lo que dice la Biblia para ser un cristiano de éxito. Amén. Y el Señor lo que quiere con la renovación carismática, nacer de nuevo, es que sea diferente a los demás. Es que sea usted un empresario. Es que sea usted un profesional. Es que sea usted una persona diferente, porque usted entiende la Escritura, usted cumple con el Señor y el Señor cumple con usted. Amén. Pídale al Señor: Señor, quiero entender la palabra, porque yo no quiero ser una persona necia con un corazón endurecido, que por más de que leo no entiendo y por más de que me habla no entiendo. Señor, yo quiero entender. Vuelvo y les digo para terminar: si yo no le hubiese preguntado al Señor en los comienzos del grupo de oración, hubiese sido un cristiano más por ahí. Y yo no quiero ser un cristiano más, yo quiero ser un cristiano diferente, pero no diferente para creerme más que los demás, sino un cristiano diferente, bendecido, sano, restaurado, prosperado, porque el Señor bendice a los que le creen. Amén. Tenemos que ser diferentes, no podemos ser cristianos normales que van a la iglesia y abren la Biblia el domingo cuando el pastor les dice abran la Biblia, más nada. No, en la casa ore, lea, pregúntele al Señor, dígale: Señor, quiero ser un profesional, quiero ser un pastor, quiero ser un profeta, quiero ser un instrumento tuyo, quiero ser un bendecido, quiero ser alguien prosperado, que los demás digan: yo quiero ir a su congregación porque allá se bendice la gente. Eso es lo que queremos, pero tenemos que entender la Escritura, porque si no tenemos claridad, que es revelación, vamos a ser personas que por más de que vean no entienden. Y por más de que oigan, no captan. Tenemos que ser sensibles. Amén. Los invito a que se levanten. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que queremos no endurecer el corazón. Usted quiere ser prosperado. Pídele al Señor: Señor, quiero prosperar. Pero para prosperar, la Biblia enseña que tenemos que dar a Dios, que Dios ama al dador alegre. Si usted no ha entendido esto, dígale al Señor: no quiero ser como esos que ven y no ven, y oyen y no oyen. Yo quiero ser diferente, porque quiero conocer los misterios del reino de Dios. Padre celestial, yo estoy convencido de que ese sueño que tuve fuiste tú, diciéndome revelación, sabiduría para los negocios, sabiduría para entender tu palabra, discernimiento. Señor, necesito entender la Escritura para ser una persona diferente, para que así como el faraón le dijo a José: tú eres el administrador de Egipto,
porque tenía una sabiduría por la revelación de los sueños. Señor, dame sabiduría. Señor, dame claridad en tu palabra. Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Muéstrame, Señor, a través de tu palabra cómo debo comportarme. Muéstrame, Señor Todopoderoso, cómo entender la Escritura. Señor, dame sabiduría, dame revelación, dame claridad. Sé que es un año de claridad, un año de entender tu palabra, un año de comprender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Señor, necesito avanzar. Necesito tener sabiduría cuando dé un consejo. Necesito tener sabiduría cuando hable con las personas. Señor, que cuando yo hable sea el poder de tu nombre y el poder tuyo sobre las personas, Señor. Que sea la palabra exacta, que no sean mis palabras, sino que sea tu palabra en mí, Señor Todopoderoso. Dame claridad, Señor, que yo pueda oír tu voz, tener claridad en tu voz, tener entendimiento, no confundirme con tu palabra, poder discernir cuando es Dios, cuando es la voz de mi corazón, cuando soy yo o cuando es el enemigo que quiere hablarme. Señor, que yo pueda entender lo que tú me hablas, para que comprenda que tú me llevas a la palabra, que tú quieres lo mejor para mí, Señor. Gracias, eterno Rey, por la sabiduría que me das, por la sabiduría que das cada día a la iglesia. Señor, sigue dando claridad, sigue dando revelación, para que sean jóvenes con éxito, para que sean jóvenes prosperados, para que sean jóvenes bendecidos, para que tengan la sabiduría para conducir el matrimonio, para que tengan la sabiduría para comportarse como hijos, para que tengan la sabiduría para comportarse como padres, para que tengan la sabiduría para comportarse como personas prosperadas en bendición. Que no perdamos la bendición, sino que apropiemos de la bendición y entendamos que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, gracias.